Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Muchísimas gracias a quienes ya nos sintonizan a través de las emisoras comunitarias de ARPAS, que a esta hora se enlazan a este programa en el que reflexionamos sobre la importancia de cuidar nuestros bienes naturales. Hoy en Ecotopía vamos a hablar sobre los impactos de la minería en la biodiversidad, a propósito de la celebración del Día de la Biodiversidad que se celebró el pasado 22 de mayo. Gracias también a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Como decíamos, vamos a hablar de este tema que es tan importante, sobre todo con el contexto ambiental que tenemos en el país. Hemos conversado en este programa sobre la crisis climática, sobre la crisis ecológica en general y ambiental que tenemos en El Salvador, pero particularmente vamos a hacer este énfasis sobre los impactos que estos proyectos pueden causar a la biodiversidad en el país. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Andrés McKinley. Él es un reconocido experto en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Cuca. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema y saludos a todos y todas que nos escuchan. Quisiera, antes que empezáramos a conversar con Andrés, dar algunos datos. Como decíamos, el 22 de mayo se celebró el Día de la Biodiversidad. Esta fecha recuerda la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y que se tomen acciones tanto a nivel social, pero también a nivel estatal para cuidar pues la vida. Algunos datos que según Naciones Unidas son alarmantes respecto a la situación en la que se encuentran. Dice la ONU que cerca de 1 millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción. Además, que la actividad humana ha alterado el ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%, y que la pérdida de biodiversidad también afecta la seguridad alimentaria, ya que muchas especies son cruciales para la protección o la producción más bien de los alimentos. Andrés, teniendo como contexto estos datos que dice Naciones Unidas respecto a cómo están nuestros ecosistemas, quisiera que iniciáramos hablando y recordando, porque es importante no recordar por qué la minería en El Salvador no es viable. Bueno, cuando hablamos de la viabilidad de la minería en un país como El Salvador, siempre tenemos que empezar en el punto donde usted empezó, Norma, con el contexto actual. La situación crítica que sufre El Salvador en este momento, casi en términos de todos los diferentes aspectos del medio ambiente, desde el aire, desde el bosque, el suelo, eh, y más importante para todos y todas el agua, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a analizar la viabilidad de la minería, tenemos que empezar con esa realidad, porque no es cierto lo que dicen las empresas mineras y lo que dice también algunos funcionarios del gobierno actual, ¿verdad? De que sería una tontería, sería ridículo decir no a la minería en un país con tantas necesidades sociales y económicos para El Salvador, pero tenemos que evaluar los costos y beneficios en ese sentido. Entonces, está muy aceptado, muy conocido que El Salvador sufre una crisis de agua, por hablar de uno de los aspectos del medio ambiente, porque no hay tiempo tal vez para analizar todo el paquete de impactos que puede tener la minería, pero lo más crítico, lo más importante es el agua y está muy establecido por expertos y expertas a nivel nacional y a nivel internacional que El Salvador sufre de una crisis hídrica en términos de cantidad de agua, en términos de calidad de agua y en términos de acceso a agua. CEPAL de las Naciones Unidas plantea que por esos tres factores,
El Salvador está sufriendo de una situación que se llama estrés hídrica, ¿verdad? Cuando no hay suficiente agua de calidad disponible en términos de cantidad, ¿verdad? Para la población. La población no tiene acceso a la cantidad y calidad de agua que necesita para sostener la vida. Y estamos ahí en esa situación ahorita. A veces las Naciones Unidas viene con datos y análisis y le dice a un país, mire, ustedes se están acercando a una situación peligrosa o el mundo está acercando a una crisis ambiental, etcétera, etcétera. Pero en el caso del Salvador, no es que estamos acercando, estamos en esta crisis de estrés hídrica. Entonces, ahí hay que empezar, ¿verdad? Y hay dos elementos que hay que analizar entonces en este contexto. Uno es obviamente el impacto de la minería en el agua en términos de cantidad y el impacto de la minería en el agua en términos de calidad. Y ahí vienen nuestras dos grandes preocupaciones con la minería, porque la minería utiliza enormes cantidades de agua. La minería compite con el ser humano por el agua, ¿verdad? La mina promedio de Centroamérica utiliza más de 1 millón de litros de agua diario y algunos usan mucho más. También, por otro lado, la minería contamina el agua con químicos tóxicos como cianuro, con metales pesados, con drenaje ácido, fenómeno que deja contaminado las aguas por muchos años, aún después de que se cierre la puerta y se van las empresas mineras. Andrés, y a propósito de este elemento que usted mencionaba, la calidad del agua y la contaminación, ¿cuáles son estos metales pesados o estos químicos que la minería vierte sobre las aguas, considerando que el agua es un bien natural del que depende la vida de todas las especies, de todos los ecosistemas, de la diversidad en general? ¿Cuáles son estos principales metales o químicos que se utilizan en esta actividad y que hacen que justamente no estos ecosistemas vayan muriéndose? Exacto, muy bien. Ahí que hay que distinguir, ¿verdad? Entre los elementos que contaminan el agua como producto de la minería, ¿verdad? Generado por la minería, es decir, y voy a explicar eso un poquito más, y la contaminación que resulta de los insumos que se usa para la minería. Yo escucho a veces en análisis, gente confunde esas dos cosas. Yo he oído a algunos decir que la minería usa metales pesados y eso es malo para el agua. Pero los metales pesados es un producto de la minería metálica, es el resultado, ¿verdad? Entonces, empezando con los insumos, ¿verdad? Que contaminan el agua y que afecta la cantidad y disponibilidad de agua que tenemos en El Salvador y por supuesto la calidad del agua. El primer violador de normas ambientales ahí es el cianuro. La minería metálica, más que todo de oro y plata, utiliza enormes cantidades de cianuro. Y hay otras alternativas. Siempre dicen las empresas mineras que en la minería moderna se puede usar otras alternativas, pero no hay ninguna alternativa económicamente viable para las empresas mineras. Entonces,
todas las empresas utilizan grandes cantidades de cianuro. Cianuro es un químico tóxico que puede matar un ser humano en cantidades menores que un granito de arroz. Y las empresas mineras en sus actividades de minería, ¿verdad? Utilizan miles de galones de cianuro mezclado con agua. Se llama ese proceso lixiviación para separar el oro de la roca. No pueden hacer la minería sin esta sustancia, ¿verdad? La minería artesanal, como la minería que tenemos en San Sebastián, en La Unión, no utiliza cianuro, sino utiliza mercurio. Mercurio la utilizan porque es más barato y más accesible, pero mercurio es aún más peligroso que el cianuro, ¿verdad? Entonces hay que empezar allí. Eh, y otros insumos de la minería que quedan en el agua o que filtran a las fuentes de agua cerca a la mina, a los acuíferos, a los ríos, a los lagos, en la zona de la minería por accidentes, por eventos naturales, temblores, qué sé yo, que destruyen partes de la mina y dejan salir estos elementos tan venenosos, ¿verdad? Y hay ejemplos alrededor del mundo de fugas de agua con cianuro, de grandes minas, ¿verdad? A veces se quiebra lo que se llama el dique de cola, donde la mina va acumulando todos los tóxicos en el proceso minero y viene una tormenta, un huracán o un terremoto, se quiebra el dique y se va todo todo ese materia tóxico, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos muy llamativos, muy dramáticos de comunidades enteras que han sido enterrados, matando gente cerca al proyecto minero por ese tipo de accidente. Entonces, pero el punto es, son elementos súper contaminantes, súper peligrosos para la mina y para la vida humana, perdón. Y hay que recordar que no estamos solo pensando en el uso de cianuro, por ejemplo, en el proceso minero. Si vamos a estar haciendo minería con cianuro, tenemos que traerlo al país. Llega al puerto, hay que ver cómo se embodega, cómo se maneja. De ahí hay que trasladarlo al sitio minero y ahí hay oportunidades de accidentes, sabemos cuánto accidente de tránsito hay aquí. Yo he conocido ejemplos en Guatemala de tráileres llenos de cianuro que han dado vuelta contaminando todas las aguas de una zona, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento de los insumos de la minería. Lo otro es que queda, ¿qué produce la minería, verdad? La minería, más que todo de oro y plata, pero de otros metales también genera un fenómeno que se llama drenaje ácido de mina. Es un proceso un poco complejo, ¿verdad? Pero ocurre en casi todas las minas de oro y plata donde la roca que se está utilizando para procesar y extraer el oro tiene también contenidos de sulfuros y cuando muela esa roca y expone a los sulfuros, al oxígeno del aire, al oxígeno de la lluvia, se transforman en sulfatos y los sulfatos se transforman en ácido sulfúrico.
Entonces, usted sabe lo que es ácido sulfúrico, ¿verdad? Deshace cualquier cosa que toca. Entonces, ese ácido sulfúrico empieza a actuar en toda la roca alrededor de la mina, en las paredes de la mina, en la roca, en los ríos de la mina, quedan contaminados con esa acidez y ese acidez libera otros metales. Como plomo, como magnesio, como cadmio, como qué sé yo, arsénico. Y todo eso va a los ríos para dejar contaminados los ríos. Y eso es la situación, por ejemplo, que tenemos hoy en día en San Sebastián, en El Salvador. Así que cualquier que no cree lo que estamos diciendo sobre los fenómenos que ocurren resultado de la minería, no tienen que ir muy lejos para observarlos, ¿verdad? Hablando de los mismos metales pesados, todos estos metales que menciono, resultante del drenaje ácido, se quedan en los ríos y son muy tóxicos para el ser humano y para la vida en la cuenca del río. Andrés, y uno de los argumentos que se ha planteado para permitir la minería en el país es el tema de la actividad económica que va a generar. Se dice, se puede generar grandes cantidades para exportación, va a generar empleos en la zona donde se instale, pero ¿qué tanto hay, qué tanto oro hay en el país para que esto sea Sí, así? ¿Y qué tan cierto es que la economía de los países donde se instalan los proyectos mineros realmente crece y favorece a la sí. gente? Sí, bueno, lo primero es decir la verdad sobre cuánto oro hay en el país. La verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero se habla de grandes concentraciones, se habla de más oro en El Salvador de lo que se ha aprovechado en el mundo a través de todos los años anteriores. Como que es un enorme tesoro, ¿verdad? Lo primero que hay que reconocer, recordar, primero que hay que entender es que la concentración de oro en El Salvador es muy bajo. Aquí alguna gente habla de grandes concentraciones de oro como en los días de los españoles, que caminar a un río y encontrar grandes pedazos de oro, pero eso ya no existe. En el mundo de hoy tenemos un planeta que se ha minado desde hace miles y miles de años. Entonces la concentración de oro casi en todo el planeta es bastante bajo, entre 1 y 14 gramos de oro por tonelada de roca. Lo que se encontró en cabañas en los años 2006, 2007, 2008, cuando Pacific Rim estuvo allí explorando. eh, la concentración de oro que se encontró era entre 5 y 9 gramos de oro por tonelada de roca. Imagínese lo que significa eso. Eso significa que para lograr procesar suficiente oro para un anillo, hay que procesar más de 20 toneladas de roca. Y se hace ese procesamiento a través de la construcción de grandes tajos, grandes hoyos, ¿verdad? Donde van sacando la roca, moliendo la roca, bañándolo con cianuro y separando el oro. Pero en un país como El Salvador, eso sería tan destructivo porque en términos de hábitat, ¿verdad? Aquí no hay lugares remotos, aquí no hay lugares distantes donde no hay población.
Entonces, estamos hablando de destruir nuestro hábitat. Sin hablar más de minería, eso es suficiente razón de decir no. O sea, ni entramos, ni tenemos que entrar en el tema del agua. En un país como El Salvador, con la densidad de población que tiene este país, no es factible pensar en una industria que depende de la construcción de tantos grandes tajos que la NASA de Estados Unidos dice que pueden ver muchos de esos tajos tan grandes en el mundo desde el espacio. Se vuelven hoyos profundos y amplios y grandes, ¿verdad? Eh, entonces, hay que medir cuando nos dicen que la minería nos va a traer mucha riqueza. Hay que tomar en cuenta el impacto en el agua en términos de contaminación, en términos de sobreexplotación y el impacto en el hábitat en términos de la destrucción del bosque, la construcción de grandes hoyos por todos lados. Eso es un costo. Este es un costo que hay que tomar en cuenta. Hay que comparar ese costo con los beneficios que plantean la minería, ¿verdad? Y el problema es que esos costos son costos para el país y para las comunidades que quedan después de que las empresas mineras se van. Ahí empieza a ver los costos y los beneficios de la minería quedan en manos de las empresas mineras. Hace años hicimos un estudio de una mina grande en Guatemala que se llama la mina Marlin. El Banco Mundial dice que es la mina más moderna en Centroamérica y encontramos, tomando en cuenta todo lo que daba la empresa al país, a Guatemala, en términos de pagos por el oro, en términos de empleo, en términos de proyectos de desarrollo. Las empresas les gusta ganar mentes y corazones con estos proyectitos, ¿verdad? Un campo de fútbol, una calle por allá, tomando en cuenta todo eso como beneficios de la minería, encontramos que solo la quinta parte de la ganancia, del valor del oro que sacaba del país quedaba en el país. 5% es lo que quiero decir, no la quinta parte. 5% de la ganancia, del valor del oro, ¿ya? Que sacaron de Guatemala y mandaron afuera para procesar, por supuesto. 5% tomando en cuenta todos los programas y pagos de la empresa que daba con el Estado. Entonces, y todos los grandes costos obviamente quedan con la pobre gente. Y termino con ese punto diciendo que muchos de estos costos, lo que llamamos costos, como el drenaje ácido, como la destrucción del río San Sebastián que podemos ver en la Unión, esos son costos de muy largo plazo. Ya no es posible recuperar ese río. Ningún gobierno ha podido recuperar ese río. Ese río se está arruinado, anaranjado, envenenado, con drenaje ácido desde los años 70 y nadie puede hacer nada para rectificarle porque es casi imposible. Aún en Estados Unidos gastan más de 70.000 millones de dólares al año tratando de recuperar ríos
destruido por la minería y no la pueden hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer en un país como El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese es un costo y esta es la parte que la gente realmente tiene que entender. Ese costo se queda para siempre, ¿ya? Ese río está destruido. Yo no sé cuántos ríos más queremos destruir en este país, porque es más que todo el caso de Río Lempa, El Salvador, si hablamos de viabilidad. ¿Cuál es la viabilidad que existe si destruimos el río Lempa? Si contaminamos el río Lempa con drenaje ácido, con metales pesados, con aguas contaminadas con cianuro. ¿Cuál es el valor que nos va a tener la minería para compensar esa pérdida? Aquí la juventud solo tendrá la opción de empacar su maleta y buscarse camino para el norte. Y sabemos que hoy en día buscarse camino al norte no es fácil. Andrés, hemos llegado al final de la emisión de hoy de Ecotopía. El tiempo siempre es corto, pero queremos agradecerle por su tiempo y por haber compartido con nosotros y nosotras estas reflexiones tan importantes. Muchísimas Ay, gracias. gracias, compañera. Muchísimas gracias, Es Andrés. Y un bueno, placer. agradecemos también a quienes nos han acompañado a través de las emisoras comunitarias de ARPAS y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Muchas gracias.